Otro capítulo más de ¿qué estás leyendo? Con este libro muy bueno, que sí está interesante. O sea, sobre todo si eres fan de Disney y de Peter Pan, básicamente, suena muy bien. Correcto, ¿no? Y es un libro que creo que trae muchísima nostalgia no sé, otra vez las añoranzas del pasado, como lo platicamos dentro del episodio, pero te genera cierta sensación volver a renombrar, a escuchar esos personajes que tú escuchabas de pequeño. Entonces es un libro fantástico, súper divertido. Es una joya tener el libro físico, entonces queremos agradecerle a la señora Ángeles Pérez, fiel seguidora del programa. Este programa es dedicado para ti, señora Ángeles. La quiero mucho, le mando un beso enorme. Y esto es Peter Pan de Rojo Escarlata. Insolente perro. Insolente perro. Disfrútenlo. Bye. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo de ¿Qué estás leyendo? Con el Pato y conmigo. Amigo mío, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, güey? Todo bien, muchas gracias. Feliz de estar otra vez en otro episodio de ¿Qué estás leyendo? Sin COVID, sin nada. Todo sano. Bicho, pero ya te chupó el diablo, güey. Ya, sí. Eres parte de la perrada, eso sí ya. Totalmente, ya soy parte de la estadística. Tú eres de los pocos que siguen safe. Yo soy de los inmunes. Güey. De los... huevo. Vamos a pedir tu sangre, yo creo que para poder hacer otro antídoto como Wolverine. Está bien, güey. Eso es todo, mi estimado. Muy bien, pues, ¿qué me traes? ¿Qué estás leyendo? Amigo mío, pues mira, nuestros amigos lectores nos están pidiendo mucho un libro de fantasía, ¿no? Es un género que la verdad... marihuanas. Es un libro que la verdad hemos dejado un poquito olvidado. Así que hoy te traigo un libro lleno de hadas, de piratas, de indios, de toda esa parte fantástica. Pura marihuana. Pero fíjate, es un libro que creo que nos hará remontar mucho a nuestra infancia y probablemente también a la tuya, ¿no? Esta obra es la secuela oficial de la obra original que todos conocemos, ¿no? Y probablemente hay muchas versiones y muchas corrientes adicionales, pero esta es la única oficial y ahorita te platico de qué consiste, que ¿no? Sí existe, que si no existen, esa es la que sí existe. Esta es la que sí existe y esta es la que cuenta, ¿no? Buenísimo. Desde Londres, Inglaterra, amigo mío, te traigo a Geraldine McCaughrean y su libro Peter Pan de Rojo Escarlata. ¡Ay, güey! ¡Ay, perro! Oye, ¿no es la versión de Peter Pan de... ¿cómo se llama? Los Rescatadores? La que acaba de salir la película de Los Rescatadores. No, ¿cuál? ¿De qué? O sea, ¿sí ubicas a Los Rescatadores? Sí, claro, es Chip y Dale. Chip and Dale, sí. Claro. Salió una nueva película en Disney Plus. Está bien chida. Bueno, está muy cagada, güey. Que se quejaron que el Dale se veía muy feo, ¿no? Dale... Es el de el chimuelo. Que tiene, los dientes como yo. Pues es que uno es CGI y el otro es en 2D. Exactamente. Pero está cagado porque hacen referencia a eso, güey. O sea... Pero bueno, sale Peter Pan. Okay. No voy a decir mucho de la película porque tienen que verla, está muy cagada. Sí, okay. Pero sale Peter Pan como de 30 años, ya así gordo. Salieron memes y está muy chistoso. Es por eso el meme del Peter Pan gordo, cachetón, con barba. Con barba, sí, ese es el que sale en la película. Con razón. Pues mira, estamos entrando, fíjate, no lo había planeado por el tema de los memes, pero fíjate, nos estamos cruzando precisamente con esa parte. Y no, mira, te traigo esta es la versión oficial. A ver, güey, la secuela se ve mamón, de Peter Pan de Rojo Escarlata. A ver, sí, se ve mamón. Está mamón. Está mamón, fíjate. Y te platico un poquito. Mira, la obra original que todos conocemos, quizá mucho más nuestra generación por la película de Walt Disney, se llama Peter Pan y Wendy. Empezó como una obra escrita principalmente para teatro, ¿no? Esa obra la escribió el dramaturgo James Matthew Barrie y antes de morir, cedió los derechos al Hospital Infantil Great Ormond Street ubicado en Londres. Entonces, si bien hemos visto muchísimas versiones de Peter Pan, por ejemplo, ¿te acuerdas de Hook? Sí, claro, de Robin Williams. Robin Williams, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, si bien hemos visto como versiones paralelas sobre Peter Pan. El multiverso de Peter Pan. Exactamente, el multiverso de Peter Pan. Y luego todavía
hace poquito Disney sacó una secuela de Peter Pan donde se lleva al país de nunca jamás a Jane, a la hija de Wendy. Esa es un poquito ya más, más reciente, ¿no? Pero por ejemplo, la película que tú y yo estamos platicando creo que es de los años 50, ¿no? La original. La original, la de... Que después la remasterizaron y la pasaron seguramente a color, y la que nosotros vimos de chamacos, Sí. yo me acuerdo que era... Sí, claro. Era mi favorita esa. Exacto. Yo tenía 6, 7 años y yo amaba esa película de Peter Pan, ¿no? Insolente perro. Exactamente. Y sale Nana ahí volteando. Smith. Capitán Smith. Sí. Es fantástica, ¿no? Y pero en el 2004, precisamente, la obra de Peter Pan, la original, se escribió en 1904. Okay. Y en el 2004, precisamente para celebrar el centenario de la obra original, el hospital abrió como una convocatoria para ver, bueno, vamos a abrir los derechos, porque el hospital tenía los derechos, vamos a prestar los derechos para que se haga una segunda parte oficial. Como una licitación para... Literal, fue un concurso donde todos los escritores mandaban más o menos como un esquema de la trama y un primer capítulo. Y decían, mira, más o menos va a ir de este lado y esta es la trama, bla, 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 bla. Y la que ganó precisamente el concurso es esta mujer que se llama Geraldine McCracken, ¿no? Y Y nos trajo este libro que se llama Peter Pan de Rojo Escarlata, que si te das cuenta un poquito en la portada, Peter Pan trae... ¿Por qué se llama de Rojo Escarlata? Porque, bueno, no es spoiler, pero porque lo pueden ver en la portada, pero Peter Pan trae la gabardina del Capitán Garfio. Ay, perro. Entonces, por eso se llama Peter Pan de Rojo Escarlata, ¿no? Entonces, antes de empezar a adentrarnos un poquito más en muchas versiones de Peter Pan es malo, güey, o sea... Sí, correcto. Bueno, incluso en la película que nos gusta, o sea, la que recordamos, es medio culero ese güey. Sí, claro, es un niñito gandalla, ¿no? Sí, es un niñito aquí molestón y abusivo un poquito. Sí. Sí tiene su lado oscuro Peter Pan, y de hecho hay muchas teorías bien interesantes sobre la obra original y la parte oscura de Peter Pan. Pero aquí está sumamente interesante y vamos a adentrarnos un poquito más a la novela. Dale. ¿Vale? Pero antes de entrarnos a la novela, como sabes, mi Davey, porque nadie conoce mejor al autor que la obra misma. Exactamente. Vamos a ver un poquito sobre Geraldine McCracken. ¿Quién es Geraldine? Ella nació en Enfield, North England, el 6 de junio de 1971. Fue la más pequeña de 3 hermanos, pero ella tenía una relación muy fuerte con uno de sus hermanos mayores, Neil, porque todo lo que hacía él, ella lo copiaba y decía que él tenía mucha influencia en ella. Y Neil publica su primer libro a los 14 años. Entonces, a ella siempre le quedó una semillita o una ambición por decir, yo quiero escribir, pues, publicar mi libro porque mi hermano ya lo hizo, ¿no? Entonces ahora yo lo quiero hacer. Entonces es cuando se empieza a meterse mucho y a clavarse mucho en el mundo de la escritura. Su papá era bombero y su mamá era maestra, y siempre se consideró una persona sumamente tímida, donde el único lugar donde se atrevía a tener aventuras, ella cuenta que es su imaginación, ¿no? Okay. No tenía televisión, no tuvo televisión hasta los 9 años, entonces creo que eso influyó bastante en que fuera tan creativa, en que siguiera alimentando ese tema de la imaginación. Y eventualmente pues trabaja como maestra y editora, pero encuentra su vocación precisamente en la escritura. Ella cuenta precisamente que cuando viajaba hacia el trabajo, ella escribía de ida y escribía de regreso, ¿no? Muy parecido a lo que vimos con Javier Castillo en episodios pasados. Y entonces es una de las autoras más aclamadas, actualmente es una de las autoras más aclamadas de la escritura infantil. Y ella dice que su placer por la escritura es el deseo de escapar de un mundo insatisfactorio. No sé si me lo vas a decir, pero ¿qué otras obras tiene? Tiene más de 170 libros escritos. No todos son cuentos infantiles. También tiene obras para adultos dentro de sus obras. Y algo que ella escribe mucho son como cuentos, o sea, como que vuelve a contar, pero las versiones para niños de cuentos clásicos. Por ejemplo, El Cid Campeador, los cuentos de Canterbury, Moby Dick, pero hace como versiones para niños. No versiones infantiles. Como continuaciones, sino los vuelve a recontar. Distintas. Exactamente, vuelve a recontar esos cuentos, pero digamos que los hacen versiones infantiles. Pero tiene cantidad de libros, es una autora súper aclamada, súper reconocida, es traducida también en más de 45 países, es enorme en Inglaterra, ¿no? Entonces, pues creo que se agarró muy barcos a los que iban compitiendo, porque pues evidentemente ella ganó el concurso. Claro. Y
ella es famosa por este libro, por el libro de la secuela de Peter Pan, también aparte de todas sus obras, pero creo que es la más emblemática que tiene, la secuela oficial de Peter Pan. Actualmente vive con su esposo John, tiene una hija que es actriz que se llama Ailsa, y hasta hace poco su Golden Retriever Daisy acaba de fallecer. Y Geraldine dice lo siguiente: tendré que ponerla en alguno de mis libros para poder seguir pasando tiempo con ella. Ahora, algo que tiene también un eslogan que estaba leyendo que me causó mucho ruido y tú vas a saber por qué. Ella dice precisamente esto. Que me dice, no, dice. No escribas de lo que conoces, escribe sobre lo que quieres conocer. Entonces, ¿viste? Parece ser que hay muchas perspectivas al respecto, pero ella, si te das cuenta, es una persona que, como le encanta la fantasía, como le está muy clavada como todos estos temas de la imaginación, de ser aventureros, no escriba sobre lo que ya ves, escribe sobre algo diferente, sobre algo raro, sobre algo que ocurra solamente en tu cabeza, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo leí, dije, mira, no todo lo que... Todo. No, o sea, como decíamos, no todo es blanco-negro, ¿no? Correcto. Hay muchos matices y puedes irte hacia un lado, irte hacia el otro y no está mal ninguno de los dos. Correcto, precisamente, ¿no? Entonces, esa es la vida de Geraldine McCrohan. Muy bien. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la novela, ¿no? Peter Pan de Rojo Escarlata. Vamos a empezar por la ficha técnica. Es un libro que es relativamente reciente. Se escribió en el 2006. Tiene 289 páginas y la editorial es Alfaguara Juvenil. Ahora, el precio. Siempre damos el precio del libro. Este libro es sumamente raro de conseguir. Sumamente raro de conseguir en formato físico. Porque es raro. No sé por qué lo dejaron de imprimir, me parece. Incluso intenté comunicarme con Alfaguara Juvenil porque... Esta versión es... Bueno, esta edición es en español, sí. Esa edición es en español. ¿Y la versión en inglés es igual de difícil o es igual? Yo no la he encontrado ni siquiera en Amazon. O sea, yo intenté comprar el libro para el programa y gracias a una de nuestras más fieles seguidoras del programa y a quien le queremos dedicar este programa, la señora Ángeles Pérez, ella fue la que me prestó el libro de su biblioteca personal. Ok. Pero yo no he podido encontrar el libro en ninguna tienda física. Incluso me intenté comunicar al Alfaguara Juvenil porque en la parte de hasta atrás vienen los teléfonos para preguntar y tenerlo en la respuesta en el programa. ¿Por qué no se encuentra este libro en forma física? Porque aparte, pues no es cualquier libro, es la secuela oficial de Peter Pan. Sí. Entonces, ni siquiera voy a mencionar los precios. O sea, sí encuentras el libro físico, pero... Carísimo de París. Es carísimo de París. Una ridiculez total. Ni siquiera vale la pena que los mencione. Entonces, a ustedes, amigos lectores, me van a decir, oye, Arturo, ¿por qué me estás recomendando un libro que nomás no se encuentra? Sí se encuentra. Lo pueden encontrar en formato digital. Ya vi cuánto cuesta, güey. Pues costaba como 5,000 pesos o hasta 2,000 Para un pesos. libro, sí es un libro de 218 páginas. 289 páginas. 89. Está cañón. Pero lo pueden encontrar en formato digital por 99 pesitos en tienda Kindle. Entonces, si ustedes tienen muchas ganas de leer este libro que vale muchísimo la pena, y sobre todo porque traen ese tema de nostalgia muy arraigado, lo pueden comprar por 90 pesitos y creo que vale muchísimo la pena. Es algo todavía sumamente accesible. Y el hecho de tener el libro físico, pues es un tema de colección. Y si alguna vez lo llegan a encontrar y lo pueden comprar de segunda mano, una venta de garage, háganlo, porque la verdad es que es sumamente raro. ¿Por qué? No pude tener una respuesta para el programa y mira que intenté marcar a la editorial. Nunca me pude comunicar, pero sí, está muy complicado conseguir ahorita una edición. Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, vámonos al argumento del libro, mi Davey. La novela parte precisamente donde termina la original. Si bien en la película de Peter Pan vemos que Peter Pan deja a Wendy, a John y a Miguelito, Michael. Sí. Miguelito, es que en la versión en español se llama Miguelito, pero Michael los deja de regreso con su familia y él se va al país de nunca jamás. No termina precisamente así la novela, o sea, sí termina ahí, pero
no solamente se quedan Wendy y todos, sino también se quedan los niños perdidos. Exactamente. Entonces la familia Darling adopta a todos los niños perdidos y los niños perdidos eventualmente crecen. Un chingo, güey. Son un chorro, güey. Son como 6 niños, ¿no? Sí, ¿qué haces, güey? Son un chingo. Como cachorritos, güey. Sí, güey. Y entonces el argumento del libro parte de ahí, de que los niños perdidos ya son gente adulta, crecen, son doctores, son jueces, alguno de ellos toca el clarinete, y entonces los niños perdidos, Wendy y John, empiezan a tener pesadillas, pero son sueños muy reales. Por ejemplo, sueñan que están nadando con sirenas y de repente amanecen mojados. Y encuentran arcos, encuentran garfios en la almohada y entonces ya no pueden, se empiezan a decir es que ya no puedo vivir así porque no puedo descansar, porque el día siguiente no rindo, ¿no? Ya como muy enfocado en esta mente de señor adulto. Sí. Y entonces deciden regresar al país de nunca jamás porque hay algo mal. Entonces para eso necesitan encontrar polvo de hadas y volverse a convertir en niños, porque como bien sabes, no se aceptan adultos en el país de nunca jamás. Ajá. Entonces necesitan volverse niños otra vez y conseguir polvo de hadas. Unos polvos mágicos. Es un cuento infantil. Está bien, pero ya crecieron, güey. Pero ya crecieron. Y entonces regresar al país de nunca jamás porque saben que algo no está bien en el país de nunca jamás y probablemente sea un tema con Peter Pan. Uh-huh. Ahora, cuando regresan a nunca jamás encuentran un Peter Pan un tanto relativamente gordo oscuro. No, porque ahí no crecía, ¿no? Ahí se mantenían en la... Encuentran un Peter Pan relativamente oscuro porque pues está solo, ¿no? Entonces le entra el tema de la soledad y entró entonces... la depre. Exacto. Entonces ahí empieza un tema medio escabroso. La depre nada más. Ahí empieza un tema medio escabroso con el Peter Pan y hasta ahí ese es el argumento del libro, ¿no? Ahí la voy a dejar. Está interesante, o sea que ahora hay un... Como decíamos, siempre tienes como la versión de Peter Pan malo, pero ahora sí es como más evidente, ¿no? Correcto, correcto, ¿no? Entonces vamos a empezar con los personajes, mi David. Peter Pan. Peter Pan es un Peter Pan sombrío, afectado por la soledad y el aislamiento, ¿no? ¿Un Peter Pan qué? Sombrío, afectado por la soledad y el aislamiento. Wendy es una mamá ahora, es la mamá de Jane, como lo narran en la segunda película de Walt Disney, que dejó de regresar al país de nunca jamás. Wendy normalmente estaba esperando a que cada verano pues Peter Pan pasara por ella y la regresara, pero en su momento dejó de regresar Peter Pan y Wendy también hizo su vida, ¿no? John, que es el hermano menor de Wendy, se vuelve un hombre viejo y amargado que no se le ocurre ninguna historia para contarle a sus hijos. Ya tiene sus hijos, tiene su familia. Y los niños perdidos son Slightly, los gemelos, Nips, Curly y Toodles. Que cada quien hace su vida. Uno se vuelve juez, otro se vuelve doctor, otro toca el clarinete. Exactamente. Uno se vuelve lord con título nobiliario y empiezan a armar su vida, ¿no? Todos los niños perdidos, pero pues ya crecidos. Uh-huh. Entonces, esos son los personajes, mi David. Vámonos a la narrativa. ¿No sale Nana? Sale un cachorrito de Nana. ¿Neta? Ah, sí. Qué chido. Vámonos a la narrativa. Es un libro muy sencillo, la verdad. Es un libro infantil y es un libro, pues no sé si es para niños, pero también es para gente joven, ¿no? Y tiene diálogos y se compone de 25 capítulos, ¿no? La lectura fluye rapidísimo, no es un libro denso. Si tú alguna vez tienes muchas ganas de leer algo que sea relativamente sencillo, algo que te divierta, este libro es la mejor opción. Si quieres un libro que te haga pensar, girar la ardilla, pues evidentemente no es el libro. Hay otros libros muchísimo más elaborados para eso, pero el hecho de estar leyendo y algo que me encantó mucho del libro es que es muy fiel a todos los personajes que conocemos. Okay. Todos los personajes tienen alguna huella o algún indicador de que fueron partícipes de esta historia y creo que ese es el gran acierto que tiene esta novela por parte de la escritora, que es muy fiel a la obra original. Entonces eso se siente muy, muy, muy padre del libro, ¿no? Y la temática del libro, yo encontré 2 temáticas interesantes, platicando precisamente con un amigo que también es muy seguidor y creo que es cuate de nosotros, el buen Toñito. Muy bien. Toñito estaba también leyendo el libro y precisamente platicando con él llegamos a 2 temáticas interesantes. El primero es el romance del pasado o la añoranza del ayer.
siempre pensamos y decimos es que cuando era chiquito las cosas eran mejor, eran más fáciles, no tenían los problemas que tengo ahorita, no tenía problemas económicos, no me estaba preocupando que si ya lavé la ropa, que si no le he planchado mi camisa del lunes de la oficina, ¿sabes? Vivimos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué dice? Que me dice que agarre, me dice, dice. Vivimos crucificados, güey, en el pasado y en el futuro. Añorando el pasado y siempre preocupados por el futuro. Y nos olvidamos del presente, como dicen en Kung Fu Panda, en la frase de Wu-Wei, que es fantástica, ¿no? El pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el presente es un obsequio. Por eso se llama presente, precisamente, ¿no? Sí, sí. Y se nos olvida estar viviendo. Entonces, llegan los niños a nunca jamás y empieza todavía esta infancia, o sea, y creo que es algo muy fuerte que trae precisamente esta añoranza de lo que pudo haber sido, ¿no? Y te das cuenta que pues el presente no es tan malo, ¿no? Y eso es algo como que trae mucho el libro, ¿no? Y el punto número 2, que también fue muy interesante, que esto fue algo que cachó también nuestro queridísimo amigo Antonio, fue esto. La diferencia entre un protagonista y el antagonista puede ser solamente un mal día. Porque el antagonista del libro, no voy a revelar quién es el antagonista del libro porque es relativamente un misterio, pero cuando estás entendiendo su historia y lo que sucede, es muy parecido al personaje, a Peter Pan, que es su antagonista, su contraparte dentro de la historia. Pero la única diferencia que tienen fue simplemente un mal día. Y creo que hay algo hay una película de Batman fantástica que se llama The Killing Joke. No sé si la has visto o has tenido chance de leerla. Donde Batman y el Guasón tienen un diálogo al final que es fantástico. Y mencionan eso precisamente, ¿no? Puedes haber tenido un mal día, pero ese mal día cambia por completo toda tu rumbo, ¿no? Sí. Todas tus creencias. Y son sumamente parecidos al personaje principal. Entonces, creo que esta parte es muy emblemática porque te platican el contexto del antagonista de la historia y entiendes que no son tan diferentes Peter Pan y el antagonista, ¿no? Entonces, es un libro relativamente fácil, fantástico, que cumple todos los requisitos de una novela divertida. O para niños. Para niños o para jóvenes. Bueno, si realmente te quieres desenfocar, apagar un poquito el switch y dices, no quiero pensar, quiero un libro que me haga pasar un buen rato. Y empiezas a recordar, como platicamos al principio, que era una de nuestras, bueno, para mí era una de mis películas favoritas, la película de Peter Pan de Walt Disney. Este libro es muy fiel a toda la historia que había acontecido en esa parte, ¿no? Entonces, mi Davey, esa es la recomendación de la semana, un libro de fantasía que nos habían estado pidiendo. Esto es Peter Pan en Rojo Escarlata, la secuela oficial. De Rojo Escarlata, ¿no? De Rojo Escarlata, la secuela oficial de la versión original de Geraldine McCaughey. Mi Davey, tus redes. Baby_DB en Instagram y en TikTok estamos como... que estás leyendo podcasts. Yo soy un pato que se llama Arturo y esto fue Geraldine McCaughey y el libro Peter Pan de Rojo Escarlata. Yeah. Espero que lo disfruten. Nos vemos. Chao.